Apocalipsis capítulo 3 versículos 14 al 22. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, en esta tarde vamos a ver que la iglesia verdadera busca la comunión con Cristo. Notaron que esta iglesia, la de la Odisea, es la única que no tiene ningún solo elogio, ninguna palabra de estímulo. Es aparentemente, de las 7 iglesias que hemos visto hasta aquí, la que tiene los peores problemas. Es la iglesia que está peor que todas en lo espiritual. Quizás usted ha visto que muchas veces en las iglesias hay iglesias que les ponen nombre. ¿Lo han notado? Yo conozco una iglesia Esmirna. Hay iglesias que les ponen nombre. También en muchas iglesias las escuelas dominicales les ponen nombre a las clases. Yo recuerdo una clase que se llamaba la clase Timoteo, por ejemplo. Yo nunca he visto en ninguna iglesia ni ninguna clase de escuela dominical que le pongan la Odisea. Y ya vamos a ver por qué. Es la iglesia que tiene los mayores problemas espirituales de todas las que hemos visto hasta aquí. Versículo 14 dice: Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Bueno, la palabra Laodicea significa la justicia del pueblo, y era la esposa del rey Antíoco II, que la fundó en el siglo III antes de Cristo. Estaba más o menos a poco más de 60 kilómetros de la iglesia de Filadelfia, que fue la que vimos anteriormente. Y esta esposa de Antíoco lo mató a Antíoco envenenándolo. Así que esa es como la historia de la fundación de esta iglesia. Y era una ciudad que siempre fue muy rica en lo material. Eran muy famosos por sus bancos, tenían muchos bancos, mucho comercio, tenían mucha industria textil y también tenían una escuela de medicina allí. Había teatro, habían aguas termales, habían gimnasios. Era una ciudad entonces bastante floreciente. Pero en el siglo I de nuestra era, es decir, más o menos en la misma época de Cristo y de los apóstoles, la ciudad tuvo un gran terremoto que la destruyó bastante, y por la gran riqueza que ellos tenían, no aceptaron ayuda del Imperio Romano, salvo que el Imperio Romano permitió que se congelasen los impuestos, y así la ciudad volvió a reconstruirse nuevamente. Si me acompañan un momento a la epístola a Colosenses, quisiera mostrarles un detalle en el capítulo 4. Mire conmigo Colosenses capítulo 4, versículos 15 y 16. No sé si ustedes sabían, pero la carta a los Colosenses también fue enviada a la Odisea. Así que quizás esta carta a los Colosenses se podría haber llamado a los Colosenses y también a la Odisea. Mire lo que dice el versículo 15 del capítulo 4. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que se lea también, ¿dónde? En la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Así que, ¿cuántas cartas recibió la Odisea? Aparte de la de Juan, otra también, que ya no la tenemos. ¿Se fijan? Hay una carta allí que ya el Espíritu Santo no quiso que la tuviéramos. Así que esta carta a los Colosenses también fue enviada a la Odisea, y aparte Pablo escribió otra carta, pero ya no está en el canon del Nuevo Testamento. Así que por lo menos hay 2 cartas enviadas por los apóstoles que tengamos consideración, y una tercera con esta. ¿Cuál era el problema de la iglesia en Colosas? Recuerdan que había una herejía destructiva que se estaba intentando meter en Colosas,
y eran varios elementos muy extraños. Ahí en el capítulo 2, por ejemplo, de Colosas, dice que era una mezcla entre gnosticismo y judaísmo y paganismo, ¿no? Había, por ejemplo, adoración a los ángeles, fiestas judías, había también adoración a los planetas, a las estrellas, a los signos del zodíaco. Era toda una herejía que se estaba intentando introducir en la iglesia. Y aparentemente, ya que Pablo escribió varias décadas antes que Juan, aparentemente esta herejía destructiva entró. Y por esa razón es que quizás la Odisea es la iglesia que está más dañada de todas. Aquí dice el amén. He aquí el amén. El Señor Jesús se hace llamar aquí el amén. ¿Han notado que nosotros fuimos enseñados de que cuando oramos, ¿cómo terminamos? En el nombre de Jesús, amén, ¿cierto? Porque amén significa así sea. Y es decir, es una expresión para decir que nosotros creemos que las promesas de Dios son verdaderas. Y aquí Jesús se hace llamar el amén. Es una expresión que también se usa en los profetas, como en Isaías. Dios se llama el Dios del amén, es decir, el que cumple sus promesas. Y aquí Jesús está diciendo, yo soy verdadero y cumplo mis promesas. Es decir, el mensaje que Jesús le quiere dar a esta iglesia, que está en serios problemas espirituales, doctrinales y de pecado, el verdadero les quiere decir algo que es verdad, que es totalmente cierto, y por eso la iglesia tiene que tener prestar gran atención. También Jesús se hace llamar aquí el testigo fiel y verdadero. Es decir, si por un lado amén significa que Dios es el que da promesas que son verdaderas, ahora como testigo fiel y verdadero está diciendo que Jesús es la verdadera revelación de Dios el Padre. Y así lo hemos estudiado antes. ¿Recuerdan 1 de Juan 1:18? Que dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, Jesús es la revelación completa de Dios el Padre. Es la palabra encarnada del Padre. También dice a continuación, el principio de la creación de Dios dice esto. Suena parecido a Génesis 1:1, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí se nos dice que Jesús es el principio creador. Si permanecen allí en Colosenses, mire conmigo capítulo 1 ahora, Colosenses capítulo 1, porque estas son cosas que los de la Odisea habían escuchado. Entonces es un lenguaje similar al que Juan está usando también. Colosenses capítulo 1, leamos desde el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Quién es el creador entonces? El Señor Jesucristo. Y es muy interesante que allí se le llame que es la cabeza. Es la cabeza de la iglesia y también es la cabeza de la creación, el que hizo todas las cosas. Es decir, el Señor aquí se presenta con mucha autoridad con esta iglesia, se presenta como el que es verdadero, se presenta como la revelación absoluta de Dios y además de eso, como el creador de todas las cosas. Y para terminar el versículo 14 dice, el que dice todas estas cosas, dice esto. Es decir, es la palabra autoritativa de Cristo a su iglesia. Versículo 15 de Apocalipsis 3. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Esta expresión, yo conozco tus obras, hemos visto que la ha usado casi con todo, ¿no? Con todas las iglesias. Y hemos dicho que las obras en el creyente no son malos, todo lo contrario, son una prueba de que nuestra fe es verdadera. Porque sin obras de amor al Señor, nuestra fe es muerta, dice Santiago. Así que las obras son buenas porque demuestran que tenemos fruto. Y fuimos creados, como dice Pablo en Efesios 2, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y también a Tito le dice que somos llamados a ser un pueblo celoso de buenas obras. Pero aquí esta iglesia en la Odisea tiene serios problemas con sus obras. Dice aquí Jesús que no son ni frío ni caliente. Es decir, esta es la iglesia tibia espiritualmente. Y con exclamación Jesús dice, ojalá fueses frío o caliente. Y aquí el Señor muestra su molestia, ¿no?, en su deseo.
que no es una iglesia claramente identificada con Cristo, no es ni una cosa ni la otra, es una iglesia relativa en lo espiritual. Jesús dice que no se puede amar a dos señores, porque se amará a uno y se aborrecerá al otro. Recuerdan también cuando en una ocasión el escritor de Santiago, ¿no? Él dice que el hombre de doble ánimo, ¿cómo es? Es inconstante en todos sus caminos. Ahí es muy interesante la palabra griega dipsujos. Por un lado, dúo significa dos o doble, y psuje, de ahí viene la palabra psicología, es la palabra alma. Es decir, el hombre de dos almas, un hombre de dos corazones. Toda esta tibieza en el Nuevo Testamento nunca es aceptada por Dios. A Dios no le agrada la tibieza espiritual. Versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Recuerdan cuando Pablo estuvo hablando con el rey Agripa en Hechos 26? Y Agripa le dice, por poco me persuades de ser cristiano. Es decir, quedó como casi cristiano. Y esa tibieza lo mandó al infierno. En el Nuevo Testamento tenemos por lo menos tres tipos de corazón. Tenemos el corazón ardiente, no encendido, el corazón caliente. ¿Recuerdan en Lucas 24 los caminantes de Emaús? Cuando se juntaron con el Señor y ellos decían, ¿cómo ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? También en Mateo 24 tenemos el corazón frío. Y aquí tenemos el corazón tibio y que aborrece tanto al Señor que dice que le da náuseas. Dice que le da náuseas. Y esta es la realidad de la iglesia desde la visión de Cristo. Nosotros debemos saber por su palabra cuál es nuestra realidad. ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo nos ve el Señor? Y solamente por la palabra vamos a saber cómo es que estamos. Cuando el Señor dice, te vomitaré de mi boca, el original dice literalmente, estoy a punto de escupirte. ¿No? Eso es lo que está diciendo. Es como cuando uno bebe algo que tiene muy mal sabor, pero uno no lo traga. Uno lo tiene en la boca y lo devuelve. Esa es la idea. El Señor está diciendo aquí, estoy a punto de escupirlos. Y la ciudad de la Odisea, curiosamente, tiene una historia con el agua de la ciudad. La ciudad de la Odisea no tenía fuentes de agua para beber, por lo tanto tenían que traer agua de otros lados. Tenían termas, recuerdan que al principio dije que tenían baños termales, y era porque ellos traían agua caliente y fría por un sistema de tuberías de piedra. Ellos traían desde la ciudad de Colosas, que estaba cerca, por eso les contaba al principio de Colosas, que son ciudades vecinas, por eso que la carta se mandó a ambas ciudades. Desde Colosas traían agua fría, y desde otra ciudad cercana también, Hierapolis, traían agua caliente. Pero ¿qué pasaba en el camino cuando el agua venía por estos canales subterráneos de piedra? Las dos aguas se volvían tibias. El agua caliente perdía el calor y el agua fría se volvía tibia en el camino. Y la historia cuenta que esta agua no servía realmente bien ni para beber ni para los baños termales. Y que era un agua vomitiva. Muchos de estos minerales que atrapaba el agua en el camino hacía que fuera un agua no apta para beber, no era un agua saludable para la salud humana, era un agua nauseabunda. No sé si ustedes recuerdan también que en una ocasión el Señor mete su mano en una higuera para encontrar fruto y no encontró, ¿no? Y no sacó nada. Cuando el Señor bebe del agua de esta ciudad, de esta iglesia, el Señor siente náuseas. Y cuando el Señor metió la mano en la higuera, no encontró frutos que le fueran agradables. Y quizás podríamos pensar con todo esto en nuestra propia vida, ¿no? Cuando el Señor ve nuestras vidas, ¿cómo nos siente? Cuando el Señor bebe del agua de nuestras vidas, ¿qué siente el Señor? En este caso, la peor iglesia de las 7 de este libro, la Odisea, el Señor siente náuseas de su vida espiritual. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En primer lugar, noten conmigo la primera parte donde dice, tú dices.
Aquí vemos el mal concepto que la iglesia tenía de sí misma. Y esto es un llamado muy importante para nosotros. Quizás nosotros tenemos un mal concepto de cómo somos nosotros, tenemos un mal concepto espiritual de cómo realmente estamos, y quizás hoy día estamos diciendo yo estoy bien. Ellos decían estamos bien, y el Señor dice me dan náuseas. Así que, muy importante, podemos tener un concepto equivocado de cómo estamos realmente, de que estamos bien y que no lo estamos. En primer lugar dicen estos laodiceanos, dice que se sentían que eran ricos y que no tenían necesidad de nada. Y muchos creyentes hoy no quieren que su fe en Cristo les dé ningún problema, ¿no? Queremos ser quizá una iglesia mimada, que no tengamos ningún problema. Pero la historia nos muestra que la iglesia siempre ha sido despreciada, ha sido perseguida, hemos sido asesinados, atacados, y la Escritura dice de los cuales el mundo no era digno. Y el Señor no ha cambiado. Nosotros como iglesia no debemos perder nuestra misión, que es predicar el Evangelio al mundo y enseñar la Biblia a los creyentes. Hoy día quizás queremos no tener ningún problema, pero recordemos, hermanos amados, que el Señor quiere que hagamos tesoros, ¿dónde? Tesoros en el cielo, ¿no? Buscar ese tipo de obras de oro que vamos a ver a continuación, que son las riquezas eternas, las que van a quedar para siempre. Estos laodiceanos se creían bendecidos por Dios, por lo tanto se creían más santos y más bendecidos que los demás creyentes. Si el Señor nos da más, no es para pensar el Señor me está bendiciendo más que a otros, y quizás porque yo soy mejor creyente que otros el Señor me ha bendecido. Realmente el Señor nos da más para que podamos dar más, para que podamos compartir más y dar para la obra de Dios. Como les mencionaba al principio, la ciudad de la Odisea era una ciudad bastante próspera, y al parecer estos hermanos se habían vuelto materialistas. El éxito económico les volvió al parecer indiferentes. Sentimos que no necesitamos nada, no nos preocupamos de otros, nos volvemos autosuficientes, arrogantes y engreídos en lo espiritual. La respuesta del Señor, fíjense cuál es. ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Recordemos que el Señor es el amén, ¿no? El testigo fiel y verdadero. Por lo tanto, estas palabras que son muy duras, imagínese haber estado en la iglesia de la Odisea cuando se leyó esta carta. Es la verdad que el Señor le está diciendo a esta iglesia. Son miserables y pobres en lo espiritual, aunque ellos materialmente estaban muy bien. Dice que eran ciegos espiritualmente y desnudos, aunque la industria textil que tenía la Odisea era una de las mejores del mundo. Tenían finas telas y producían lana de gran valor, así que producían una ropa de gran calidad. Pero el Señor, ¿cómo les dice que están? Están desnudos, por supuesto en lo espiritual. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor quiere resolver este problema en la iglesia de la Odisea. Les dice, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico. El Señor les dice claramente, ustedes son pobres espiritualmente, y para ser ricos les pide que salgan de esa pobreza con oro puro. Qué interesante que el Señor les dice, compren de mí. Esto significa que el único que puede dar este oro puro es el Señor. Él es el único que tiene esta riqueza espiritual. Este oro dice que está refinado al fuego. Y este refinamiento del oro siempre es un ejemplo en la Biblia de castigo y de disciplina. El Señor muchas veces va a refinar nuestra vida con pruebas y a veces incluso con disciplina. Todo creyente debe estar dispuesto a que el Señor nos ponga en el fuego de la prueba. Y yo sé que no nos gusta, pero es una forma en que el Señor muchas veces tiene que refinarnos, tiene que purificarnos para limpiarnos. Si pecamos, tenemos que estar dispuestos a que el Señor muchas veces nos discipline. El Señor a veces nos va a disciplinar directamente y otras veces lo hará incluso públicamente por la iglesia.
El Señor conoce las obras de esta iglesia, que son obras de madera, de heno y de hojarasca. Pero las obras verdaderas que quedarán por la eternidad como obras que darán fruto eterno y que son tesoros realmente en el cielo, son las que son de oro y de piedras preciosas. Tesoros en el cielo. Mire conmigo, por favor, Isaías capítulo 55, versículo 1. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad, ¿cómo dice? Sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Este oro entonces es un oro que no cuesta dinero. ¿Qué oro refinado es este? Son las buenas obras de los creyentes, los tesoros espirituales que nosotros los creyentes debemos estar haciendo para el Señor. Son las cosas espirituales que tienen bendiciones para este mundo, pero también, y más importante, para la vida eterna. Son tesoros que no perecen. También dice vestiduras blancas. Lo segundo entonces que el Señor les dijo es que están desnudos. Y en vez de las finas telas, ¿no?, y de la fina ropa que se producía en la Odisea, el Señor dice: yo los quiero vestir con ropas de santidad. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Que después de que pecaron, ¿qué sintieron? Que estaban desnudos y se avergonzaron y se escondieron detrás de los arbustos, ¿no?, cuando el Señor llegó. Y cuando el Señor los expulsa del jardín del Edén, el Señor los vistió, ¿no es así?, con pieles de animales que previamente debieron haber matado. Hoy el Señor Jesús es el perfecto sacrificio en la cruz por nosotros, y ahora debemos vestirnos igual que la iglesia de la Odisea, con vestiduras blancas que representan la santidad de Dios. Qué interesante al final que habla de también que estaban ciegos. ¿Y cuál es lo que les pide el Señor? Les dice: unge tus ojos con colirio para que veas. Porque estaban ciegos espiritualmente. Ellos no lograban ver cuán mal estaban. Era una iglesia que decían: estamos muy bien espiritualmente, pero el Señor, cuando los ve, dice: son nauseabundos, ¿no? Les dije al principio que en la Odisea había una escuela de medicina, y allí se había inventado una pastilla que se molía y se aplicaba como una crema en los ojos para las personas que tenían infecciones oculares. Y aquí el Señor aprovecha para decirle: ustedes están tan ciegos, usen colirio espiritual de la palabra de Dios para que puedan ver lo mal que ustedes están. ¿Recuerdan cuando Jesús sanó a un ciego? Y el Señor produjo un colirio muy extraño, ¿no? Con su saliva y con polvo de la tierra hizo un barro, se lo puso en los ojos, se lo untó y lo mandó a lavarse. Y el ciego por primera vez vio en su vida. Tal como en el principio, ¿no? Dios hizo al hombre con un poco de polvo de la tierra y con algo que salió de la boca de Dios. Y aquí el Señor quiere hacer lo mismo, ¿no? El Señor quiere que su iglesia, si tiene problemas de pecado serio, tiene que volver a ver por la palabra de Dios. Es la única forma de que vamos a poder ver cuál es nuestra verdadera situación espiritual. Un colirio espiritual es la Biblia, la palabra de Dios. Como dice el salmista, ¿no? La exposición de tus palabras alumbra. Nosotros no necesitamos alumbrar la Biblia. La Biblia tiene luz propia. Lo que el Señor quiere hacer es iluminar nuestros ojos. Llenemos nuestros ojos y nuestros oídos de la palabra de Dios y por fin vamos a poder ver el mundo y la vida como realmente es, y aprenderemos a andar en este mundo hasta que Cristo vuelva por nosotros. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Yo creo que viene a nuestra mente Hebreos 12, ¿se acuerdan? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. El Señor castiga a sus hijos. El Señor castiga a sus hijos. De la misma manera nosotros, ¿no? Los padres. Nosotros no tenemos que andar regañando a hijos que no son nuestros, ¿no? Es un error.
Nosotros debemos preocuparnos solamente por la disciplina de nuestros hijos. El Señor hace lo mismo. Él ama a sus hijos y porque los ama, los castiga y los reprende y los corrige. El libro de Proverbios, ¿qué dice sobre el padre que no castiga a su hijo? El que detiene el castigo a su hijo lo aborrece, no lo ama, ¿no? Así que el Señor por amor nos castiga, nos disciplina y nos corrige. Y aquí les dice, sean celosos y arrepiéntanse, eliminen este pecado grave que están teniendo en sus vidas y en la iglesia. Versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué triste esta iglesia. ¿Dónde está Jesús en esta iglesia? ¿Está adentro o está afuera? El Señor Jesús está afuera, golpeando la puerta. Lo han sacado. Yo no me puedo imaginar qué tipo de culto tenía en esa iglesia. El Señor estaba afuera y estaba llamando de afuera. Le habían cerrado la puerta. Es decir, es una iglesia que había dejado de lado la comunión con Dios. Están haciendo todo en sus fuerzas, están haciendo todo con la filosofía del mundo y mezclándose con Él. Pero el Señor, ¿qué dice? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Quiénes son los únicos que pueden oír la voz de Jesús? Sus hijos. Si esta fuera una iglesia completamente falsa y de puros incrédulos, una iglesia de cizaña, probablemente el Señor no daría este mensaje. Por lo tanto, esta es una iglesia que son hijos de Dios, pero que están en gravísimos problemas espirituales. Y el Señor dice, alguno tiene que oír mi voz. Abre la puerta, entraré a él. Porque recuerden lo que Jesús dijo en Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así que el llamado a la iglesia de la Odisea es volver a la comunión con Dios. Si alguno es celoso y se arrepiente, volverá a escuchar. La única forma entonces, hermanos amados, de poder escuchar la voz de Dios, de poder escuchar la voluntad de Dios, es que estemos en comunión con Él. Si nosotros tenemos pecado en nuestra vida, si estamos más bien en comunión con el mundo, no vamos a oír la voz de Dios, aunque el Señor nos hablara con un trueno. El Señor quiere estar en comunión tan unida, tan íntima con nosotros, que podamos oír la voz del Señor como Samuel. ¿Recuerdan a Samuel? Que él escuchaba la voz de Dios y pensaba que era Elí que lo llamaba. El Señor quiere que volvamos a una comunión íntima con Él, a encontrarnos con Él, porque si lo hacemos, dice aquí, Él nos invitará a un banquete espiritual. ¿Cuántas veces nosotros nos perdemos ese banquete y a veces pasamos días enteros sin leer la Biblia y sin orar? Si estamos cayendo en eso, nos estamos volviendo como los de la Odisea. Estamos dejando de lado la comunión con Dios. Esta iglesia, por esa razón, se había vuelto nauseabunda. Estaban produciendo agua contaminada para beber. Iban a las fuentes rotas de las aguas del mundo que nos sacian. Versículo 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué significa la expresión al que venciere? Al que se arrepiente, ¿cierto? Al que se arrepiente, al que logra cambiar, el que, habiendo cancelado su comunión con Dios, han vuelto al Señor de todo corazón, se han entregado nuevamente al Señor. Porque no vale la pena para nada ir al mundo y tratar de saciarnos ahí en el mundo. Es un verdadero desperdicio de nuestra vida, porque solamente Cristo satisface todos nuestros anhelos. Así que no busquemos en el lugar equivocado, solo Cristo satisface. Cuando dice también, le daré que se siente conmigo, ¿recuerdan cuando Pablo en Efesios dice que ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo? Y en el cielo eso va a ser la realidad completa. Así que el Señor está diciendo, si ustedes son mis hijos, si ustedes estarán conmigo en el cielo, sentados conmigo en los lugares celestiales, ¿por qué se comportan como si no fueran hijos míos? Termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Solo el que tiene el oído espiritual por haber nacido de nuevo puede oír la voz de Dios. Hemos visto, hermanos amados, en esta tarde que la iglesia verdadera busca la comunión con Cristo. Esta iglesia de la Odisea la había dejado totalmente de lado. Si hay algo, hermanos amados, en nuestra vida que está obstaculizando la comunión con el Señor, es tiempo en este día que lo dejemos de lado, que se lo entreguemos al Señor. Si hay pecado,
confesémoslo y apartémoslo. Y el Señor nos va a bendecir, porque no hay nada como vivir en comunión con Dios. Lo peor que puede haber es dejar la comunión de lado con el Señor. Eso solamente traerá problemas y desgracia espiritual a nuestra vida. Volvamos al Señor y van a ver que la comunión con Cristo, el estar en oración todos los días y leer su palabra cada día, es lo único que realmente trae la firmeza espiritual a nuestra vida. Oremos.